En 1998, terminada la gestión en la Asamblea por los Derechos Humanos, y convencidas y convencidos de que las cárceles se iban a llenar de pobres y sobre todo de los más jóvenes, surge la idea de crear una organización. Los organismos de derechos humanos tenían una deuda con los presos sociales, ella decía. La cárcel no tiene solución, no sirve la cárcel, le sirve al poder, al sistema, al poder económico, y decidieron allí ponerle Zainuco. Bueno, yendo un poco a lo que vos estabas contando o preguntándome, sí, en realidad la creación de Zainuco fue absolutamente una idea, una iniciativa de Gladys. Realmente ella, una de las cosas que le preocupaba era de tanto que se hablaba de los presos políticos y que la gente reclamaba y siempre hay consignas en base a eso a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia. Nadie se acordaba y nadie se acuerda hasta hoy en día, puedo decir, de los presos sociales. Es decir, los presos que de alguna manera son políticos, pero indirectamente políticos a través de la realidad de lo que pasa económicamente, socialmente, afuera. Así que en el 98 Gladys nos junta a varias amigas, algunas que estaban militando en la PDH, nos propone formar una asociación para defensa de los derechos de los presos. Y así es como surge Zainuco. Surge como una opción dentro de derechos humanos, pero que tenga que ver nada más que con los derechos humanos de los presos. Bueno, nos pusimos a estudiar todo, qué leyes estaban vigentes, qué leyes no se cumplían, y bueno, una persona con el motor político y de energía que tenía la Gladys, ahí nomás armamos todo, ¿no? Hizo una convocatoria a todas las... Y Zainuco, cuando se arma con un grupo importante de militantes. La mayoría eran independientes de los partidos políticos, digo. Y bueno, así surgió. Yo poco y nada supe, algo por el costado nada más, de su vida anterior a venir a Neuquén. Sé que tuvo una militancia muy importante, incluso con su pareja, antes de venir a Neuquén, pero nunca hablamos. Yo no llegué a tener esa clase de relación. Mi relación con Gladys fue acá, absolutamente del sur, patagónica, y eso nos hermanó mucho, porque de pronto me acuerdo que me sorprendí cuando ella me dijo: mirá, yo quiero que juntos lo formemos y que lo conduzcamos. A la mierda, dije yo, ¿te parece? Mirá que yo no tengo mucho tiempo, esto. No, dale. Y me acuerdo que, si no me equivoco, lo presentamos en el diario Río Negro, en una conferencia, que puede haber algún registro de eso, allí en Ministro González. Y me acuerdo que también ella fue la del nombre. Yo ahí caí en el tema Zainuco, supe lo que fue la masacre de Zainuco, lo del raje de los presos, y me pareció genial, porque era justamente eso, ¿no? Y después tuvimos contacto, me acuerdo, con Juan Carlos Chaneton, que él también hizo algo sobre Zainuco a partir de su abuelo, ¿no? Gladys te enseñaba con el ejemplo. Ella era primero, siempre. O sea, encabezaba todo. Y eso es por eso que hablar de calle y libertad es hablar de Gladys, ¿no? Y de lo que ella transmitía respecto a su experiencia como detenida y cómo a partir de su experiencia como detenida política. Sí me acuerdo que ella me contaba que a partir de la mano y lo imprescindible que fueron los presos, que llaman presos comunes, no políticos, mientras ella estuvo detenida,
fue lo que después le hizo armar Zainuco y pensar en hacer una militancia de derechos humanos en las cárceles, ¿no? Justamente contra la represión policial y contra las torturas dentro de la cárcel. Y eso es algo que no se aprende leyendo. O sea, se aprende trabajándolo, haciéndolo y transmitiéndolo de esa manera. Y creo que a todas las compañeras y los compañeros que pasaron por Zainuco les ha pasado lo mismo. O sea, porque después por ahí seguíamos yendo o con Blanquita o con Angie a la 11, no iba Gladys, pero estaba Gladys ahí, o sea, éramos Zainuco. O sea, es decir, somos de Zainuco, es decir, es Gladys. Gladys está delante nuestro y después y atrás estábamos nosotros. Acá también están pasando cosas violando los derechos humanos, como era la situación de la gente privada de libertad. Entonces, como nos pareció que en ese momento había que salir con esta otra cosa más, también por otras personas que estaban vivas, ¿viste? Entonces a ella se le ocurre pensar en Zainuco y anduvimos mucho ahí buscando y pensando y organizamos. Y ahí Zainuco. nace Zainuco. Ahí nace Zainuco. Y le damos vida a un 10 de diciembre que, bueno, que nos parecía justo el día para presentarlo, y lo presentamos en la Ronda de las Madres. Es una constructora de futuro, alguien que aportó un grano de arena en esto, ¿no? Y en esto compartiendo con Gladys la misma ideología, ¿no? León Trotsky decía que los militantes llevamos en nuestra mochila unas partículas del futuro de la humanidad. Una forma muy poética de decir, ¿no? Y yo creo que Gladys la llevaba en ese sentido, porque tenía mucho para aportar. Y con su propia cabeza y con su propia... No era solamente de manual o de libro, que es muy importante, sino también hacía su propio aporte humano a la militancia. Entonces, desde ese punto de vista, yo por eso, yo me acuerdo de Gladys y me acuerdo de su ojos celeste, me acuerdo de su dulzura, su trato humano así, y inversamente proporcional la veo frente a un policía, frente a un comisario, frente a un juez, frente al jefe de la cárcel. Es difícil explicar por qué uno tiene que defender a una persona que cometió un delito. Y la explicación que nosotros dábamos, que esa persona cometió el delito, pero está pagando su culpa con la cárcel. Entonces es darle la oportunidad de que cuando se pueda reintegrar a la sociedad tenga otra posibilidad de enfrentar, o sea, también de evitar que recaiga, porque la mayoría de todos los estudios que nosotros habíamos hecho, de las entrevistas con los presos, era esto, que recaían, reincidían en el delito. En cambio, si tenían un trato o una actividad diferente, ya podían reintegrarse de otra forma. En realidad, yo, Ramón Mancilla, fui un interno que estaba en la unidad de detención 11. Estuve mucho tiempo detenido y, bueno, a través de los años que fui viviendo, en poco tiempo de mi condena, surgieron muchas complicaciones dentro del servicio penitenciario de la unidad 11 y, bueno, y entre idas y vueltas, bueno, conocí a un periodista, Marcelo Pascucio, en el cual donde él me pasa el número de Zainuco, y bueno, y ahí yo contacto con Zainuco, y bueno, ya tengo un tejo de maneje con Gladys. Ya la contacto a ella, hablamos, qué sé yo, me fue a entrevistar varias oportunidades, y siempre con el reclamo de los derechos de cada persona que se encuentra privada de su libertad. Era la referencia era la Gladys, el teléfono de la Gladys, y sabías que Gladys iba a ir a hacer todo lo que pudiera hacer. En la articulación hay que hablar también de los defensores. Ella también era un motor para los defensores. No digo que los defensores no laburaran, pero con ella atrás, claro, hay un esmero muy particular, digamos. Pero, y la Gladys era la referencia, claro. Y en definitiva, cuando uno hablaba, nosotros, nuestro objetivo es que se sepa de los derechos que les asiste a las personas privadas de la libertad, pero
también que en el momento de su libertad la pueden trabajar desde adentro, antes, en esto, en la discusión política, en pensar qué pretende el sistema de ellos, cómo está preparado, y cómo se deben revelar ante ese sistema y cómo pueden ser realmente libres afuera, digamos, ¿no? Estar afuera no necesariamente es ser libres, digamos, y en eso me parece que está oportuno este camino de la libertad, digamos, que no solo habla del aspecto de edilicio y estar afuera del encierro, sino me parece que ella avanzaba más allá en eso, ¿no? Y que yo te da ejemplo de eso la gente que todavía está adentro, pero muy bien concientizada del trabajo que hacía Gladys y Zainuco, y la gente que pudo salir. Escuchándolos hablar te das cuenta que ellos entienden que no solo es la libertad tras las paredes, sino la libertad en cuanto a interpretar la realidad que nos toca vivir, digamos, ¿no? Ellos saben que no pueden pisar el palito, que el sistema los quisiera adentro, que les es útil el sistema. No, ella siempre decía que lo que yo hacía, porque yo por ahí tenía, era de llamar la atención, pero en el sentido, por ahí hubo un problema adentro con el servicio penitenciario, con lo efectivo dentro del servicio, y por ahí se armaba un quilombo y yo llamaba la atención en el sentido, o la llamaba a ellos, llamaba a Zainuco, o llamaba a Marcelo Pascucio, para decirle cómo estaba la situación adentro. Y ella inmediatamente venía y se hacía presente, y ya por ahí llamaba a la radio, llamaba a la prensa, y estaba muy bueno lo que hacía ella porque se demostraba lo que pasaba realmente a veces adentro, que muchas veces actualmente no lo muestran. Pero sí, hubieron varias oportunidades en las cuales ella siempre pasaba algo y estaba ahí. Capaz que no enseguida, pero capaz que al otro día, o por X motivo, por ahí, por el servicio penitenciario no la dejaban entrar, tal vez volvía a la semana, pero siempre estaba. Cuando había algún problema grande adentro, o si reclamaba algo, ella no tenía problema de llevarlo escrito. A las 11 de la noche nos pidió que le avisáramos a la doctora Florencia Martini lo que había pasado y que no le estaban cumpliendo el régimen para ir a ver a su mamá. Nosotros tomamos ese pedido y lo íbamos a hacer al día siguiente. Claro. Íbamos a ver a la jueza. A las 11 de la noche me llamaron para avisarme que Cristian entraba al hospital Castro Rendón, gravemente herido. Y bueno, ahora ya después de contar todas las puñaladas que tenía 33 puñaladas. 33 puñaladas. Con distintos elementos, y bueno, y atando cabos y demás, y por relatos. Primero nosotros estamos convencidos que lo doparon, o sea, seguro que lo doparon a Cristian. Nadie podía, a un semejante muchacho con esa preparación física, controlarlo sin que Cristian reaccionara y e hiciera ruido. No sé cuál es el argumento que había dado la policía de lo que había sucedido en la cárcel y que había desencadenado la muerte de Cristian. Angie nos comentaba cuán doloroso resultó para ellas, tanto para Angie, para Gladys y para todo Zainuco, porque si había algo que reconocían de Cristian era su valentía, sí. ¿No? Tu hermano fue muy valiente. Y yo creo que fue uno de los que se animó a denunciar y a todos, digamos. Entonces ellos reconocían eso y también por eso lo apoyaban y estaban. Y yo creo que también fue el apoyo de ellos, de todos ellos, que Cristian se animara tanto. Porque denunciar con nombre y apellido, estando encerrado de adentro, no es fácil. Y bueno, y él se animaba y no tenía miedo. Él sí iba para adelante y todo. La verdad que sí, fue todo un tema cuando falleció. Pero bueno, la policía da argumentos que por ahí son o no ciertos, la verdad que ni idea.